Ahí está grabando, hermano Luis. Ya, doctor. Buenas tardes, hermano Nelson Jara Jara Garrido. ¿Cómo está, hermano Luis? Aquí estamos nuevamente. Habíamos desaparecido un par de semanas, parece, más o menos. Creo que menos. Menos. Estamos a 9 de agosto 2023. Son las 3:30. Buena hora. Buena hora. Está medio nublado, hace frío. Y tenemos un tema, doctor, para cerrar el ciclo del santuario. Ya, del santuario. ¿Cómo se llama el ciclo del santuario? ¿Se llama? Claro, se llama el santuario resumen final. Ya, santuario resumen final. ¿No? Claro, o sea, llegamos al final a puerto. Ya. ¿Qué alcanzas tú a ver aquí a la pizarra? De forma muy precaria, Veo, primaria. claro, si está hablando de santuario, veo el atrio por un lado y veo dos partes. No sé Ya. si el lugar santísimo y el lugar santo. Ya, santo, santísimo. Claro, ¿Sí? o muy santo le llaman. Ya. Y aquí están las demás cosas, pero yo no las voy a tomar en cuenta. Claro. Y aquí afuera está el límite del campamento. ¿Ya? Que pueda ser la Santa Ciudad, la Jerusalén. Y aquí afuera están todos los inmundos. ¿Cierto? Claro. Todo. Y aquí, esta gente está purificada no porque ellos sean maravillosos, sino que hay un mecanismo que purifica, que son los animales y Claro. la sangre de los toros. ¿Ya? Y adentro están los limpios, ¿cierto? Aquí están los limpios y afuera están los sucios o los inmundos. Así es fácil. Así es tajante. Nada más. Está súper claro. ¿A qué se parece esto? Si lo vemos a nuestra actualidad, yo voy igual que la iglesia. Lo que está dentro de la iglesia, me imagino que son los limpios, Ya. y el mundo sería lo que está sucio. Entonces, para amarrarlo, vamos a Génesis, capítulo 3. Vamos al 2 primero. Capítulo 2, 7 y 8. El libro de Génesis, capítulo 2, 7 y 8, me dijiste. Claro. Dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, Ya. y fue el hombre un ser viviente. Ya. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, Ya. y puso allí al hombre que había formado. Ya. Este que está aquí, ¿Mm? el huerto. ¿Ya? Este es el huerto. ¿Ve que dijimos limpio? ¿Correcto? Y afuera, inmundo. Y nos vamos a dar cuenta que afuera está inmundo. Después que el hombre se manda el condoro, Dios lo echa. Génesis 3, 23 y 24. Vamos a leer Génesis capítulo 3, los versos 23 y 24. Ya. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que librase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre, y lo puso al oriente del huerto. Dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ya. Entonces lo sacó de la parte limpia y lo tiró para afuera. Claro. Y vamos a sufrir como caballo. Claro. ¿Cierto? Espina y cardo. Después comenzaron todos los problemas que el apóstol Pablo dice claramente en Romanos 1. Veámoslo, doctor. Está sonando el timbre. Ah, Está sonando el timbre, padre. Romanos 1. ¿Ya? Romanos capítulo 1. Claro. Versículos. Del 17 adelante, ¿qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ya? Hasta Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracia. Antes se desvanecieron sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Entonces el hombre fue entenebrecido porque está afuera. Aquí afuera, ¿qué cosa lo pescó? La espina en los cardos y los discursos. Aparte de todo el saltalá de cuestiones que hay. claro. ¿Cierto? Pero el hombre cuando estaba aquí dentro del paraíso, ¿qué sucedía con él? Estaba en luz, las cosas eran manifiestas que Dios las había hecho. Claro. Lo dice. Dice que porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Pero después, ¿qué pasó? Se entenebrecieron. Claro. O sea, Dios se mostró en el contexto para las cosas hechas. Claro. O sea, el razonamiento humano tendría que llegar a la conclusión que hay Dios. Y los ateos, ¿qué es lo que hacen? Están metidos en una tiniebla y ya no alcanzan a ver de que hay un Dios. Claro. ¿Y ya me lo has tenido aquí? No. Ya. Entonces, aquí lo que se está haciendo, doctor, en el fondo, estamos volviendo al paraíso. Lucas 19:10. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya. O lo que estaba afuera. Lo que está afuera. ¿Cierto? Correcto. Los que están afuera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Salió del lugar, ojo, Santísimo. el cielo mismo. El cielo mismo. Salió del cielo mismo y vino a buscar al hombre. Y se metió en lo inmundo. Se metió a lo inmundo. Claro. Y andaba por los caminos, por los valles y por los collados, buscando a los que estaban más desesperados. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no estaban ni ahí. ¿Cierto? Ellos tenían la ley para justificarse, así que no. Él vino por los enfermos, digamos, en el fondo. Claro. Ahora bien, cuando Dios quiso redimir a Israel y lo sacó del poderío egipcio, los llevó al monte, el monte santo, que es el santuario, ¿cierto? Sí. Éxodo 19, 21 al 24. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala los límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que en ellos haga estrago. Ya, Éxodo 19, 21 al 24, que acabas de leer, ¿Ya? significa que Dios le colocó límites al monte, Claro. porque el pueblo que se allegó al monte era un pueblo pagano, lleno de exavíos, puros gallos impíos, idólatras, asesinos, mentirosos, gallos cochinos, ¿cierto? Toda la inmundicia se acercó al monte que ardía en fuego. Entonces le puso límite. Mira, tú no puedes pasar acá porque tú le has puesto término al monte. Le señalaste término. Lo dice 4 veces en este simple pasaje. Claro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, como soy un inmundo, no puedo llegar y pasar al monte santo. Que después ellos, como no se pudieron llevar el monte para la tierra de Canaán, se llevaron un símil, Claro. un esquema, un bosquejo, un ejemplo, una figura, ¿verdad? En el cual lo que se está dando a entender es que aquí hay un acceso al cielo, porque este sería el cielo, ¿cierto? Claro. El cielo.
Y esta sería una antesala. ¿Tú sabes lo que es una antesala? Que está antes, po, antes de algún objetivo final. Claro. La antesala es, por ejemplo, la secretaria. Cuando tú vas a hablar con el doctor, Claro, ¿cierto? Tenía una antesala antes de hablar con algo el doctor. previo. Claro. Pero resulta que en el sistema que instaló aquí Moisés tenía un problema, que no tenían acceso hasta acá. Entonces los sacerdotes llegaban hasta el velo nomás. ¿Me entiendes? Claro. Los sacerdotes llegaban hasta el velo, O lugar santo que se llama. al lugar santo, que está ahí. Claro, el ¿cierto? pueblo no podía tampoco llegar ahí. Menos. Pueblo llegar. Entonces los sacerdotes llegaban hasta aquí nomás. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros no te redimen. Claro. Entonces aquí se fueron acumulando los sacerdotes, ¿eh? Aquí. Y no podían pasar. Imagínate un montón de hormigas que no pueden pasar para acá. Pero cuando aparece Cristo, ¿no es cierto? Traspasó, dice, los cielos, Claro. rompió el velo. Bueno, el sumo sacerdote sí pasaba una vez al año, Sí, pero era una sombra, pero pasaba. una enseñanza. Sí, pasaba sí. Pero uno solo. Pero una enseñanza. Claro. Llegaba a un lugar terrenal igual, pues. No, pues está bien, pero pasaba. Me refiero a que había uno solo que podía pasar, que era el Claro. sumo sacerdote. Que en el fondo es Jesús. Da a entender que finalmente iba a pasar uno solo. Uno, claro. Y acuérdate del espermatozoide, que solamente uno pasa En algunos, o sea, miré los casos. y logra vida. Claro, miré los casos. Hay excepciones, obviamente, muy Claro. pocas, por los Claro, mellizos. pasa y un eso. solo espermio y logra la redención. Entonces aquí Cristo se sentó a la diestra de la majestad, a la altura, y nosotros estábamos viendo la última vez, ¿te acuerdas? Cuando viene Caifás, Se rompe el... rompe sus vestiduras y Jesús le dice, bueno, tú quedaste descalificado porque yo voy a estar sentado a la diestra de la majestad hasta que vengan las nubes de los cielos. Claro. Entonces todo el santuario significaba solamente eso. Ese es todo el resumen del discurso. Entonces cuando Moisés hizo esta figura, veamos Éxodo 25, 8. Mira lo que está diciendo. El verso 8. ¿Sí? Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso. Conforme... Ahí está, sí. Eso es todo. Eso es todo. El santuario era para que Dios habitara en medio de ellos. Correcto. ¿Cierto? Y cuando aparece Jesús, justamente se mete en el santuario y habita en medio de nosotros. Y está a nuestro favor. O sea que todo lo que se hacía ahí era una sombra. Y era de tal calidad esta sombra que se le dijo a Aarón lo siguiente, el número 5, del 1 al 4. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen y a todos los contaminados con muertos. Así a hombres como mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Lo echaron afuera, entonces A todos. porque yo habito ahí. Claro. No puede estar los Yo mundos habito con los... aquí, va afuera Claro. y vamos echando afuera una cantidad de Dale. gente que son los inmundos, ¿cierto? Mm. Los demás están purificados. Pero cuando llegó el momento de Jesús, resulta que aquí afuera había una nube un cordón, pues, una nube impresionante. De puro El pasaje enfermo. que te gusta tanto a ti en Marcos 3, te lo grafica. Marcos 3, de 7 adelante parece que sí. es una nube. Claro, dice, mas Jesús se retiró a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Ya.
Ahí está. Entonces, nos visitó de lo alto uno que está purificado, viene del cielo, se mete en la inmundicia, ¿no es cierto?, de este mundo. Todo el mundo está bajo del maligno. Del mal, para que no se entienda. Del maligno, del mal, ¿no es cierto? Aquí se metió Jesús, ¿no es cierto?, a salvar lo que se había perdido y meterlo nuevamente en el santuario. Tengo también Éxodo 3:5 para complementar de que el monte santo, que no se podía jugar. Verso con 5, esto. ¿no? Sí. Ya, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ya. Entonces, el Señor como que excusó a Moisés que estuviera en el monte santo, pero quita el calzado. O sea, Claro. aquí tú no tienes posesión. ¿Ah? Quita el calzado. El calzado significa posesión, ¿cierto? Claro. Levíticos 13, 1 al 4. Oye, y Luis, una salvedad, ¿Ya? que me acordé, por ejemplo, la cultura de los orientales, muchas veces se usa eso, porque supone que afuera siempre está todo contaminado, y ellos tienen por costumbre dejar los zapatos inmundos afuera. Entonces, También. ¿ya? Ahí tenía una sombra. Una sombra de como... Una sombra. Porque uno sabe que el pisáis tan para allá. los católicos Nosotros son no la tenemos esa costumbre, pero obviamente uno sabe que está todo contaminado Los afuera. católicos tienen una pila con agua bendita. Ya, claro, Casi tiene todo el una mundo forma. trata de graficarte Claro. los santos. Levíticos 3 me dijiste. 13. 13. Del 1 al 3. Dice, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, o hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón y al sacerdote, a uno de los hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Ya. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. ¿Hasta el 4? ¿Por qué este inmundo? Pues Dios lo castigó. Ya, ¿Entiendes? demostremos que Dios lo castigó. Sí. Pero demostrémoslo. No es gratuito. Demostrémoslo. Demostrémoslo en Deuteronomio 28, que Ya. es el libro de las maldiciones. ¿Ya? Léete los versículos 27 y 28 nomás como un ejemplito. Dice, Jehová te herirá con las úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Ya. Locura, ceguera. Pongamos un par de ejemplos. Eso está lleno el pueblo, el mundo. Ya, pero ¿Quién la está escritura. tranquilo ahora? Nadie. Pero la escritura. El loco, por ejemplo, el gadareno. Claro. Sí, está Y, mal. y dice acá Está no, mal el hombre. y que no puede ser curado. ¿Ah? Claro. Ojo con eso. O sea, el gadareno y el ciego No. buscaban sanidad Lógico. y no podían No curar. podían, no. ¿Por qué? Porque Dios había reservado a Jesús Claro. cumpliendo qué cosa. El Señor te dirá y el Señor te sanará. Claro. No hay más Dios. Eso es lo que no entienden las iglesias protestantes. Que no hay más Dios. El Señor te curó cuando estabas enfermo y te sanó. Él te curó. Tú pasaste por el COVID, por ejemplo. Ya deberías estar, Esa parte no me ahorrar, ¿eh? No está bien. pero deberías estar contento. Sí, ¿no Porque se me te, nota? porque te hirió y te sanó. Sí. ¿Ya? El caso del ciego, cuando le dicen, este que está ciego, ¿por qué causa? ¿Pecó él o sus padres? ¿Ven? Entonces le dicen, no, este está ciego, es verdad. Pero Dios va a mostrar su gloria en él. Su gloria con Jesús. Claro. Entonces, esa es la forma de que Dios dio la redención al mundo. Puso una señal que nos redimió, porque Cristo levantaba la maldición. Claro. La ¿Ya? convertía en bendición. La convertía en bendición, como dice Hechos 3 parece. Hechos 3:26. Claro. Sí, que Lo si que queréis, pegamos una miradita para. pégale una miradita, 3:26. Dice,
a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, ¿Ya? a fin de que cada uno se convierta en su maldad. O sea, lo envió para bendecir a las personas, no, o la maldición convertirla en bendición. Claro. Pero no es una cuestión sensual, ni como creen los pentecostales, ¿ya? Que Cristo vino, pobrecito, lo voy a sanar. No, lo envió como una señal que Dios perdonó al mundo. Claro. Y en Levítico 6:18, esta parte es bastante singular. El que tenga oídos para oír, oír. ¿Cómo dice? El 18. Sí. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda casa que tocare en ella será toda cosa que tocare en ellas será santificada. Ya. Ahí está hablando de Jesús. Que la ofrenda por el pecado era santísima. Y comían los sacerdotes. Nosotros, como somos sacerdotes, estamos comiendo el cuerpo de Cristo porque lo discernimos, lo entendemos, Claro. ¿verdad? No lo estamos comiendo en forma física, pero entendemos lo que hizo Jesús. Entonces, los sacerdotes, todos los que tocaban esta ofrenda, quedaba santificado. Y eso era lo que sucedía con la multitud. Veamos el caso de la mujer con el flujo, Marcos 5, 27 al 30, que no podía sanarse la pobre mujer, me imagino, la desesperación, 5 de él. del 27 al 30. Ya. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y el azote venía de Dios. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Claro. ¿Por qué el azote es de Dios? Claro. Porque el Señor te herirá Sí, y el Señor te sanará. ¿Cierto? no era gracia. Decirle a Israel que su tiempo ya es cumplido, que el Señor le ha dado doble el pecado que le correspondió, y ahora le va a mandar a Jesús. Eso lo dice Isaías 40, si queréis lo vemos también, del 1 adelante. Si nos dimos cuenta de que se cumplió esa escritura. Ya. Del 1 en adelante. Sí. Dice: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya ha sido cumplido, que su pecado es perdonado, Ajá. que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad sus calzadas, en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo del monte y todo collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne justamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Se manifestó la gloria de Dios. Yo entiendo en su Hijo. No. Yo entiendo que también sí. ¿Ya? Claro. Y Zacarías 2 también dice lo mismo. Claro. Yo estaré en medio de vosotros. Entonces, como él estuvo acá, en una sombra, en una figura, en un antiguo pacto, ahora sí que lo hizo de verdad, en la persona del Señor Jesús. ¿Ya? Si queréis lo tomamos también, Zacarías 2, que no se aprovechan esos pasajes, no, casi no lo infla la gente. Zacarías 2. ¿Cuál verso? Tómalo del 1 para adelante. Dice: alcé después mis ojos y miré, he aquí un varón que tenía en su mano un cordel para medir. Y le dije: ¿a dónde vas? ¿Estoy bien, Zacarías 2? Sí. ¿Ya? Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel salió al encuentro, y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para la gloria estaré en medio de ella. Ajá. ¿Y se cumplió? Claro, bueno,
Es una profecía. Pero se cumplió en Cristo. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y gloria. Para gloria estaré en medio Bueno, de ella. ¿mandó Dios a su hijo? ¿Sí o no? Sí, sí lo Ya, envió. entonces está en medio de ella. Todo lo que hablaba en la sombra del santuario se cumplió en la persona de Jesús. Y después dice, en el verso 10, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Alégrate. Ya te castigué, Claro. ¿cierto? Consolado, consolado. Ya. Entonces Pablo te habla de ese consuelo en todas partes, en todas las epístolas. Entonces ahora dejemos una pequeña pestañita para el cumplimiento de todo esto. Hebreos 9, 7 y 8. Hebreos 9, 7 y 8. Dice, pero la segunda parte son los sacerdotes una vez al año, no sin sangre, por el cual ofrece a sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pies. ¿Se entiende? O sea, yo entiendo, porque entiendo lo que está hablando. O sea, en el sentido de que esto está hablando del templo. Claro. Del templo. Entonces, dando a entender Que mientras estuviera la primera parte no había acceso, Claro, mientras estuviera la primera parte, o no sea, podía entrarse a la segunda. los sacerdotes se agluminaban aquí y no podían lograr la redención. ¿Ya? Entonces, más en el segundo lugar, ¿no es cierto? Claro. Solo el puente, el pontífice, El sumo sacerdote. que es lo mismo, el puente, O el máximo. una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino, Claro. no estaba abierto el camino, ¿ya? Para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Por eso que al final el Señor echó abajo el santuario mundano, porque no era eficaz. Entonces dice, después en el capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Me está hablando del día postrero. Claro. Hoy día está en esperanza y en ese día se va a cumplir, ¿cierto? Y después dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, quitó acá. En otra parte Pablo dice que su carne, Claro. su carne es la cruz, nos dio acceso, teniendo libertad para entrar por el camino que consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es secar. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero. Y en esa parte dice, habiendo obtenido eterna. Salvación. ¿Y qué significa eterna? Para siempre. La salvación es para siempre. Que tú vas a tener vida eterna porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. O sea, no solamente te da el chute inicial, a eso me refiero, que es toda la vida eterna, está a tu favor. No sé si lo entiendes tú así. No, sí lo entiendo. Esto es tema de fe. Permanece dice permanece para siempre. Claro. ¿Ya? Claro, es un tema de fe porque hoy día la gente en general, la iglesia no. Yo creo que hablar de la vida eterna, la gente, ni la iglesia cree. Claro. Yo no creo que la gente. Si elimináis a Jesús, elimináis a todos los santos. Claro. Entonces, porque Él vive, vosotros viviréis. Claro. Es un puente, un verdadero puente. Ya, hermano, que Dios les bendiga. Ese es el mensaje de lo que hemos venido hablando del santuario, ya como 10 videos, ¿verdad? El video en el fondo, ¿qué es lo que es? Es regar, es volver a redicar al hombre este inmundo, ¿no es cierto? Es tornarlo adentro, ¿no? Al paraíso. Claro. Pero estos se resisten. La gran mayoría no quiere redención, no la aprecia, no se da cuenta y anda entretenido en sus negocios, ¿ya? Entonces, los que están más desesperados son los que finalmente pueden llegar
¿cómo se llama? Claro, yo creo que, Luis, una reflexión, yo creo que la experiencia diaria que tiene una persona, por ejemplo, a mí siempre las riquezas son un extravío. ¿En qué sentido? Claro. Que te sacan, digamos, del... Es como una jaulita que está. Claro, porque si a mí me va bien en la vida, ¿cierto? No voy a estar aquí sentado contigo, perdona que te lo diga. Claro. Estaría en mis entretenciones, no sé, viajando por el mundo, en las Atlánticas, no sé. Me imagino, hay que ser honesto en esto. Pero cuando uno tiene una vida media desgraciada, ¿entendés? Sí. Y perdona que te lo diga de esta manera, ¿cierto? Sí. No te queda más que otra esperanza. Por eso que cuando Jesús venía, venían los enfermos, todo, porque no tenían cómo salir de esa cuestión, ¿me entendés? Claro. Si no es que lo buscaban porque lo amaban. Por eso que la Escritura dice, fuérzalos a entrar. Entonces, por eso buscaban sanidad en él, buscaban, después claro, se convencieron y obviamente Pero él no, aprovechó no es hablarle. voluntaria. Sí, y él No es empezó a hablarle, digamos, del Evangelio. Claro, o sea, si el personaje no tiene la inmundicia en el cuerpo, no se va a llegar tampoco. No, pues obviamente si la persona busca a Dios cuando ya no encuentra ninguna solución a su mano, cuando todo falla ya no tenéis para dónde más mirar, ¿me entendés? Claro. Si eso, y es así, pues natural. Claro. Así que si nosotros estamos aquí porque nuestra suerte no ha sido la mejor, hay que decirlo también. Entonces, es singular que haya dicho que no puede ser curado, Claro. porque se está reservando Dios Claro. un Salvador, que venido el cumplimiento del tiempo, Dios lo envió. Claro. Y además que si las placas te llegan, si te dan rápido, te volvía lo mismo. Tú como ir así un movimiento hacia el suelo de la hormiga, después Claro. un ratito, después todo, vuelven de nuevo. Vuelve lo mismo. ¿No se tiene que tener un problema una persona para que vaya a Dios? Es que generalmente, ¿Hay personas que han ido yo sin problema? generalmente no se da mucho. No se da. Pero que, se le da que le nazca. Siempre la gente, tú ves los testimonios de los evangélicos en la calle, el Señor me aquí, tú escuché siempre esos tipos de discursos. Oye, vamos, igual que la semana pasada, toca todo. Oye, ¿Cuánto? entonces, Hay que tirarle agua. no le desvíes el tema. Sí. Ya. Entonces, tenemos 40 minutos de estudio, lo dejamos hasta aquí, ¿ya? Y que se bendigan los hermanos y ojalá que esto haya servido en el sentido de retornar al paraíso, Claro. de volver a reintegrarnos con el Altísimo. Que Dios le bendiga. Vale, damos gracias, hermano Luis.